Es arrestado Jesús, llevado ante Pilato. Pilato no sabe qué hacer con Jesús. Le pregunta a Pilato a los judíos, a la multitud, ¿qué quieren que haga con él? Y todos sabemos la respuesta de los judíos. La respuesta de ellos fue: crucifícale, crucifícale. Desde el principio del ministerio de Jesucristo y de su evangelio, hemos visto que el mundo entero siempre ha visto el mensaje de la cruz, el mensaje del evangelio como locura. Y es lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Si quieren voltear ahí en el capítulo 1 y el verso 18, dijo Pablo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz, el evangelio, el mensaje del evangelio, y vamos a ver ahorita lo que contiene ese mensaje. Ese mensaje del evangelio, dice Pablo, para muchos es locura. Es locura. En inglés la palabra que se usa en la versión es foolishness, y la queremos traducir para saber qué significa esta palabra locura. Viene de la palabra griega mooria, que significa algo que es absurdo, algo ridículo. Hoy en día se usa mucho la palabra estúpido. De donde viene la palabra, en inglés es la palabra moron. A veces jugando acusamos a las personas de ser "you're a moron". En español sería imbécil. Eres un imbécil. Eres un estúpido. Y de ahí viene de esta palabra que usa el apóstol Pablo: locura, foolishness. Todos se acuerdan de el mensaje de Pablo que quiso él dar cuando él es arrestado, llevado ante Festo, el gobernador. Pablo predica el evangelio, le predica el evangelio a Festo. ¿Y qué es la respuesta de Festo? Se encuentra en Hechos el capítulo 26. ¿Qué le dice Festo? Estás loco, Pablo, estás loco. Tus muchas letras te vuelven loco. Te vuelven una persona absurda. Lo que estás diciendo es absurdo, es ridículo lo que estás diciendo. ¿Qué es lo que la gente considera del evangelio que es absurdo? Lo vemos desde el principio, como mencionamos, desde el principio del ministerio de Jesús. Lo hemos estudiado en estas clases de Mateo, cuando Jesús enfrenta a los fariseos, saduceos, a los sacerdotes, escribas. Todo lo que Jesús les quiso enseñar, para ellos era absurdo.
Y a través de los años sigue el mismo concepto, la misma idea. Hoy en día la gente piensa que el Evangelio es algo absurdo. El Evangelio, lo que ustedes hacen es algo estúpido. Empezamos cuando se empieza a leer, estudiar el libro de Hechos. Vemos muchas conversiones y sí hay muchas personas que obedecieron a este Evangelio. Pero también vemos casos en los cuales las personas negaron el Evangelio, negaron la palabra de Dios. Uno de esos casos, ¿se acuerdan el caso de Esteban en Hechos 7? Cuando él predica a la multitud y los acusa, Esteban, de no creer al justo que vendría. Los acusa y ellos, dice la Biblia, que rechinan sus dientes de coraje. Lo que estaban oyendo para ellos era absurdo, era algo ridículo. Más adelante nos dice Hechos 7 que era tanto el desprecio de ellos para este mensaje que hasta se tapaban los oídos para no oír lo que Esteban estaba predicando. Se tapaban los oídos. Para ellos era absurdo este evangelio. Brincamos más adelante y hay muchos casos, nomás vamos a mencionar algunos. Brincamos a Hechos 14. El apóstol Pablo llega a Listra, la ciudad de Listra, empieza a enseñar el evangelio en esa ciudad y qué es lo que hacen ellos. Nos dice la escritura que lo apedrearon a él y a Bernabé y casi los sacan muertos de la ciudad. ¿Por qué? Porque la gente de ese tiempo consideraba el evangelio algo absurdo. Y a través de los años hemos visto lo mismo hasta el día de hoy. La gente cree que el evangelio de Jesucristo es algo inventado, que es algo absurdo. Pero ¿qué en particular? ¿Qué es lo que la gente no entiende? Y es lo que vamos a ver aquí enseguida. Juan 1:1. El verbo era desde el principio. El verbo estaba con Dios. El verbo era Dios, dice Juan 1. El verbo era Dios. Jesucristo, dejando su gloria en el cielo, vino a tomar forma de humano. ¿Y qué dice la gente? La gente dice, es absurdo que Dios, siendo un Dios todopoderoso, venga y tome forma de persona humana. Eso no puede ser. Eso es absurdo. ¿Cómo puede Dios venir a este mundo en sandalias y andar caminando por el mundo, tomando la forma de hombre humano? Dicen ellos, eso es absurdo. Cristo fue sacrificado por pecadores. Esto es lo que enseña el libro de Hebreos. Casi todo el libro, en particular el capítulo 10. Cristo tomó el lugar de ese sacrificio
que hacían los judíos. Y Él mismo fue llevado a la cruz y fue crucificado por los pecadores. ¿Y qué dice la gente? Eso es absurdo. ¿Cómo es que una persona va a permitir que le maten y lo crucifiquen en esa cruz, pase por todo ese sufrimiento por los pecadores? Eso es absurdo, dice la gente. Pero vemos que a través de la Escritura, ese fue el plan y el propósito de Dios para su Hijo. Y por eso conmemoramos en este día ese sacrificio, recordamos ese sacrificio que Jesús hizo por todos nosotros. Un memorial. Dios no quiere que al hombre se le olvide lo que hizo su Hijo por cada uno de nosotros. Y por eso es el propósito de este memorial que hacemos cada primer día de la semana. Pero no para la gente. Eso es ridículo. Lo que hacemos es absurdo. Ha habido mucha controversia acerca de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y a veces no se predica suficiente. Cuando llegó Pablo a Corinto, es el capítulo 2. Llega el apóstol Pablo a Corinto y ¿qué es lo que hace? En el verso 2, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué es lo que predicaba el apóstol? Él predicaba a Jesucristo y a este crucificado. Y después más adelante les enseña de la resurrección de entre los muertos en el capítulo 15. Él dice en el capítulo 15, antes del 15, llegan las mujeres a llevarle aromas a la tumba de Jesucristo. Un ángel se les aparece a estas mujeres y les dice: Jesucristo ha resucitado. Él está en Galilea. Vayan y den aviso a los apóstoles que ahí los está esperando Jesucristo. Y después Pablo hace mención de esto cuando dice que Jesucristo se le apareció a Pedro después de haber resucitado. Se le apareció a Pedro, se le apareció a los apóstoles, se le apareció a 500 hermanos y luego dice Pablo, y por último se me apareció a mí. Es lo que predicaba el apóstol, la resurrección de Jesucristo. Y la gente lo considera una cosa absurda, una imposibilidad que Jesucristo tuviera ese poder. La gente piensa que es algo absurdo que Cristo vuelva por segunda vez. Cuando Él asciende a los cielos,
en Lucas, el último capítulo. Él asciende a los cielos y dice el ángel a los discípulos que estaban ahí, a los apóstoles, así como vieron a Jesús ascender, así lo van a ver regresar. Ángel de Dios diciendo estas cosas. Esto es absurdo. Y desde tiempos antiguos vemos esta negación de parte de los primeros tal vez no creyentes, pero a personas que el apóstol Pedro les predicó el evangelio. Preguntaban ellos en 2 de Pedro el capítulo 3, podemos leer esa narración. ¿Dónde está la venida? ¿Dónde está la venida de Jesucristo? Si todo ha permanecido igual, ¿dónde está? Para ellos era una cosa absurda, era algo imposible. Juan 14:6, aquí está en inglés: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y noten lo que dice aquí: nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué es lo que hace toda religión hoy en día? Ellos quieren llegar al Padre de otra manera. ¿Por qué? Porque el evangelio para ellos es locura. Es absurdo eso. Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Y vemos que Jesús establece sus condiciones de cómo es que podemos llegar al Padre. Si Jesucristo es la única manera en que podemos llegar al Padre, entonces todo lo que dice y dijo Jesús se tiene que obedecer. Y aquí tenemos las religiones del mundo: Islam, budistas, la ciencia, el judaísmo hoy en día. Judaísmo. Vemos que desde el principio ellos negaron la deidad de Jesucristo. Por eso lo crucificaron los judíos. Porque decían ellos: Jesucristo se hace igual a Dios. Y por eso esa afirmación que hacen ellos cuando Pilato les pregunta: ¿qué haremos? Crucifícale. ¿Por qué? Porque Él se hace igual a Dios. Él dice que es Dios. Y por eso lo crucificaron. Y hasta el día de hoy los mismos judíos, esta religión, no acepta el evangelio de Jesucristo. Para ellos es locura. Y hay otras más que tienen diferentes creencias, niegan la deidad de Jesucristo, aún algunos llamados cristianos creen que el evangelio es locura. Yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué es lo que dijo Pablo en Romanos 9 y 10? Cree en tu corazón que Dios le ha resucitado de entre los muertos y serás salvo.
Porque con el corazón uno cree para justicia. Creer en Él. No estuvimos presentes en la vida de Jesucristo, pero creemos el Evangelio que fue dejado por sus apóstoles. Y es lo que está enseñando el apóstol Pablo a los romanos. Cree en tu corazón. Cuando llega el apóstol Pablo a la ciudad de Atenas, predicando ahí en Atenas, ¿qué es lo que les dice a los atenienses en el capítulo 17 y el verso 30? Ahora Dios manda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Si no hay arrepentimiento, entonces no va a haber perdón de Dios. Y este es un problema que la gente hoy en día no quiere aceptar. Eso es locura. Mateo 10:32. El que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesar delante de los hombres. ¿Qué le dijo Felipe al etíope cuando el etíope manda parar el carro y dice aquí hay agua que impide que yo sea bautizado? ¿Qué es lo que le dice Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué responde el etíope? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Para él el mensaje del Evangelio no fue locura. Para él fue poder de Dios para salvación. Cuando Pablo es convertido, cuando se le aparece a Jesús, cuando Jesucristo se le aparece al apóstol en el camino a Damasco, Ananías va y le predica lo que tiene que hacer, le enseña. ¿Por qué te detienes? Le dice Ananías a Pablo, levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando en el nombre del Señor. Diría alguien, pero esto del agua, ¿qué va? Esto del agua es absurdo, esto del agua es locura, es ridículo. Yo no tengo que hacer nada de eso para llegar al cielo. Y ese es el problema de ese tiempo y es el problema de hoy en día. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es locura. Es absurdo todo lo que enseña el Evangelio. Por eso tan pequeño el grupo aquí los domingos. Porque la gente en general piensa que ellos van a llegar a Dios de otra manera. Yo voy a ir al cielo sin Cristo. Yo tengo mis propias ideas, yo tengo mi propia manera de llegar al cielo. Pero ¿qué es lo que dijo Cristo? Nadie viene al Padre sino por mí. A los que se salvan, dijo el apóstol Pablo, a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Así es que la lección para nosotros hoy en día, el mensaje del Evangelio es poder de Dios.
Por algo dijo Pablo en Romanos 1:16, por algo menciona la frase no, porque no me avergüenzo del Evangelio. Tal vez no sabemos, tal vez estaban personas ahí picándole, comiéndole a Pablo de esta locura que estaba enseñando. Pero él dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y la lección para nosotros es, diga lo que diga la gente, diga que es locura, digan que es absurdo el Evangelio. Ese es poder de Dios, ese fue el plan de Dios y no lo podemos cambiar. Dijo Dios que así sea y lo tenemos que creer. Es poder de Dios. Y ahí terminamos la lección. Así es que la pregunta con la que nos quedamos en esta mañana, esta es la pregunta. Si fuéramos Pilato, ¿qué haríamos con este Jesús? ¿Qué haremos con este Jesús? Jesús está entre nosotros hoy en día. ¿Qué vamos a hacer con él? Gracias por la atención y así terminamos.